Nadie debería endeudarse para comer y las distintas gestiones, tanto del municipio de Rosario como de la provincia de Santa Fe, ni qué hablar de la Nación, no le están acompañando a las familias como deberían hacerlo. No han encontrado una forma de acompañamiento para la deuda. Y en ese sentido nosotros tenemos en nuestro país que más de 20 millones de argentinos y argentinas están endeudadas. Y en la provincia de Santa Fe, cada 10 santafesinos y santafesinas, 4 están endeudados. Y esa deuda es en base a tomar cuotas y créditos para comer, es decir, para ir al supermercado, para alquilar y para hacer frente a la salud. Si no generamos desde la política una salida alternativa, porque no lo podemos esperar de Milei, y las únicas acciones que han hecho en ese sentido, hay que reconocer que Puyaro hizo algunas acciones, pero que no alcanzan, ni siquiera han alcanzado para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial. Entonces tenemos que centralizar esto. Si la política no le pone el cuerpo a las familias de nuestra ciudad, a las familias de la provincia de Santa Fe, ¿quién se lo va a poner? Hay que hacer una convocatoria a todas las entidades privadas y públicas que tengan que ver con el financiamiento, que tengan que ver con carteras crediticias, porque esto también va a llegar, ya está impactando en los bancos y en las entidades financieras. Ahora, si la gente está cada vez más endeudada, ¿qué van a hacer los bancos? Digo, nosotros tenemos que volver a pensar y poner a las personas en la magnitud de lo que significa la dignidad de la vida. Entonces el endeudamiento cada vez va a ser mucho más problemático. Tenemos la visita en estos días de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, que lo único que hace, que anuncia es que Argentina va a tener cada vez más créditos porque las familias necesitan sentirse respaldadas. ¿Ese respaldo qué es? Es un crédito tras otro crédito que lo único que hace es que la gente tenga que generarse más trabajo cuando no hay, por lo tanto las condiciones laborables son cada vez peores. Y para esto tiene que haber una salida. Y la salida es de la mano de la política. Entonces, por más que se hagan los distraídos, esto es un problema que estalla, porque le va a estallar primero al Estado mismo. Cada vez hay más desempleo, por lo tanto, las personas, ¿dónde se van a hacer atender? A la salud pública, y está muy bien que sea así. Cada vez la erosión del sueldo y de las posibilidades económicas de las personas hace que, por ejemplo, de la educación privada se giren, se muden a la educación pública. Y también está muy bien que el Estado esté respaldando. Ahora, también hay que respaldar qué pasa con las deudas cuando son por condiciones básicas. Por eso es que nosotros venimos proponiendo desde el mes de enero, hablando con un montón de instituciones, de los distintos gobiernos, las entidades bancarias, porque hay que acompañar a nuestras familias. Están ahogadas financieramente y cada vez es peor. Y eso se hace con un fondeo muy importante donde el privado también tenga la responsabilidad de ser parte del sistema solidario. Y esto no significa que sea para cualquier crédito o para cualquier situación de endeudamiento. Nosotros estamos hablando de las deudas por comida, por salud, por alquiler. No estamos hablando por la posibilidad de tener un crédito para modificar para bien la situación de las personas. No estamos hablando de cambiar un auto, de mejorar la casa o de tener cuotas y endeudamientos por viajar. No estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de la inversión que tienen que hacer las pymes y las empresas, las mini pymes, en el sentido de tener más bienes de capital, de modificar sus herramientas y su empresa. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la deuda mínima que significa poner la comida sobre la mesa. Por eso insistimos, nadie debería endeudarse para comer. Cuando una mujer, jefa de familia, tiene que salir a pedirle plata al prestamista del barrio, que le pide que a la semana le devuelva los 300.000 pesos que le pidió con intereses, por lo tanto, muchas veces las cifras a la semana y media ya se duplican de lo que tienen que devolver. ¿Y eso para qué era? Porque no tenía para pagar comida. Digo, estamos hablando de estas cuestiones. En nuestros barrios hay un montón de situaciones de estas características. Cuando nuestros jubilados y jubiladas, que ya no tienen, por el desguace del Estado Nacional, por la persecución que
Milei hace sobre nuestros jubilados y jubiladas acerca de la dignidad de lo que significa el magro sueldo que reciben, pero además con todos los programas que tenían de acompañamiento. Digo, está pulverizando la salud pública y entre ellos el PAMI, que era una fabulosa fuente de recursos para generar una mejor calidad de vida para las personas adultas. Por lo tanto, hoy las personas adultas que cobran y reciben una jubilación o una pensión no tienen ya el respaldo de sus familias, de sus hijos, porque sus hijos también están muy complicados en lo económico. Entonces, no dejan de tomar los medicamentos, los sustituyen por medicamentos que hasta son placebos, porque ni siquiera le hacen el beneficio que tiene que ser para su salud. Tampoco tienen posibilidades de recreación. Entonces estamos hablando de que la gente está cada vez más esclavizada. Los jóvenes, nuestras juventudes, que son las que también están sumamente hostigadas por este gobierno, porque los menores y las menores de 35 años son las que tienen un altísimo nivel de endeudamiento, pero al mismo tiempo son los que menos posibilidades tienen de conseguir un trabajo, porque no tienen experiencia, porque no hay, digamos, una generación de empleo, porque tampoco les brinda el Estado o el sector privado una capacitación. Digo, nosotros teníamos una gran herramienta en las escuelas técnicas, donde el sector público, el sector privado confluían y se sentaban con educación para decir, este es el perfil de técnicos y técnicas que necesitamos para una industria específica. Nosotros estamos rodeados de metalmecánica, rodeados de pymes que han hecho grande a nuestra región y al país. Bueno, estamos hablando de eso. Entonces, si tenemos que la mayoría de los pibes y pibas menores de 35 años, los jóvenes, que son casi el 40% de la sociedad que está endeudada, digo, ahí estamos hablando, ¿no? Y ni pensar en las situaciones que, por ejemplo, sostienen algunos sectores del empleo público, docentes y policías, y también los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero sobre todo docentes y policías, muchas veces reciben escaso sueldo por la cantidad de créditos que directamente se les descuentan del sueldo. El sector público está mucho más retrasado en lo que ha significado el crecimiento del sueldo, que ya para el sector privado es magro. El sector público ha quedado retrasado porque es una de las variables de ajuste, ¿no? Digo, Puyaro ajusta sobre los docentes, sobre la policía. Digo, hubo un conflicto reciente de meses atrás donde la policía expuso en la calle la situación que tenía. Entonces, los docentes están permanentemente también visibilizando su situación y los trabajadores de salud. Esos son los sectores que a nivel de descuentos están sumamente complicados también y muchas veces reciben 0 pesos de sueldo. Entonces, para esas trabajadores y trabajadoras que la provincia ha destinado también una mirada acerca de la refinanciación de sus créditos o una modificación en los descuentos que se hacían, pero también necesitamos una mirada completa donde acompañar en la educación financiera, porque no es como dice Milei y mucho menos como dice Caputo, que en realidad hay que saber administrar los ingresos. La verdad que hace pocos días atrás también el nuevo vocero, el que reemplaza a Adorni, que ya todo esto es un montón para nuestro país, Ravier, también plantea que las familias tienen las responsabilidades del endeudamiento porque no saben administrar sus ingresos. Digo, no se llega con el mínimo sueldo que se está recibiendo y por eso las familias se endeudan. No es para otra cosa. Entonces estamos hablando de estas cosas y la banalización que está haciendo la política, que creo tiene que dejar de mirar para otro lado y hacerse cargo de esto.